Cordial saludo, mi nombre es Paula Alejandra Morales Silva y hoy voy a hablarles sobre los lineamientos e identificaciones de seguridad del paciente. Bueno, la política de seguridad del paciente incluye la identificación, análisis de los eventos adversos y los índices para identificar sus causas y las acciones para interverlos, de manera que aparte de análisis causa deben de diseñar, implementar prácticas seguridad en los diferentes procesos de atención. Entonces acá vamos a ver unos lineamientos que debemos de tener en cuenta pues en la seguridad del paciente. Seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología basada en la evidencia científica del paciente. Atención a la salud, servicio recibido por los individuos o los poblaciones para proveer, mantener, movilizar y restaurar la salud. Identificaciones de la atención de seguridad, un acontecimiento o una circunstancia que pueda alertar acerca del incremento de riesgos de ocurrencias de un índice o un evento adversos. Falla de la atención en la salud, una definición para realizar una acción prevista según el programador o utilizando de un plan incorrecto, la cual se puede manifestar mediante la ejecución del proceso incorrecto, fallas en la acción. Riesgos es la probabilidad que un índice o un evento adverso ocurra. Evento adverso es el resultado de una atención en la salud que de manera no intencional produjo daño. Índice es un evento o una circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no lo genera daño. Violación de la seguridad de la atención en la salud. Las violaciones de la seguridad de la atención en la salud son intenciones e implican la desviación diversa de un procedimiento y de un estándar. Barrera de seguridad, una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación de índices o eventos adversos. Cordial saludo, mi nombre es Marta Janet León Castañeda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, cursando la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas del curso Cuidados Básicos de Enfermería del grupo 35. Infecciones intrahospitalarias, también llamadas infecciones nosocomiales, es una infección que se contrae en el hospital, adquiriéndola un paciente que ingresó por causas distintas y presentó síntomas de infección 48 horas después del ingreso, durante la estadía en el hospital o hasta 72 horas dados de alta. Cadena de transmisión. Se da por las interacciones del microorganismo infectante que deja su origen natural para reproducirse en un huésped o individuo reservorio, transmitiéndose hacia otras personas por una puerta que es de salida, encontrando otra puerta de entrada, y así lograr reproducirse nuevamente, pero esta vez en otro huésped. Cuidados preventivos de las infecciones intrahospitalarias. Los microorganismos que se encuentran en las manos son el microbiota bacteriano superficial natural, obtenidos por mantener contacto con sitios y superficies contaminadas, por lo cual las manos del personal de salud al momento de atender al paciente pueden causar una infección. Una gran y sencilla solución es la higiene de manos, que son los procedimientos químicos y mecánicos realizados con el fin de tener una disminución de la cantidad de microbiota en las manos y así evitar la transmisión por contacto. Tipos de higiene de manos. Tenemos el lavado o fricción de manos con lavado de manos con jabón no medicado, con jabón antiséptico y fricción de manos con un compuesto a base de alcohol
Y la higiene quirúrgica con jabón antiséptico y con un compuesto a base de alcohol. Los 5 momentos para la higiene de manos. Primero, antes del contacto con el paciente. Segundo, antes de realizar cualquier procedimiento. Tercero, después de exposición a fluidos corporales o al retirarse los guantes. Cuarto, después del contacto con el paciente. Y quinto, después de salir de la habitación, aunque no haya tocado al paciente, o después de realizar contacto con los equipos del alrededor. Lavado de manos con agua y jabón. Elementos necesarios: agua, jabón de preferencia líquido y elementos para secar las manos que se recomiendan, pues toallas desechables. A continuación vemos una imagen donde podemos observar los pasos del procedimiento. Procedimiento de higiene de manos quirúrgico. Previamente se retiran las joyas y accesorios de la mano hasta el codo. Se enjuagan las manos hasta 6 centímetros por encima del codo. Se aplican de 3 a 5 mililitros de jabón antiséptico. Se procede a friccionar con fuerza palma a palma. Luego, con la palma de la mano izquierda, se fricciona con el dorso de la mano derecha y viceversa. Luego se pasa a friccionar los espacios interdigitales de una mano y después de la otra. Luego se frota el dorso de las falanges distales y medias de los dedos contra la palma opuesta, creando así un entrelazamiento de los dedos. Después se abraza el pulgar y se frota con la palma de la mano derecha y viceversa. Se friccionan las yemas de los dedos de la mano sobre la palma de la otra con movimientos rotatorios y viceversa. Con movimientos rotatorios se desciende por el antebrazo derecho hasta los 6 centímetros por encima del codo y viceversa. Retire los detritos subunguiales de ambas manos. Enjuáguese desde las manos hasta 6 centímetros por encima del codo, donde el agua debe escurrir hacia los antebrazos. Se repite desde el paso 2 hasta el paso 11, solo 5 centímetros por debajo del codo, siendo este el segundo lavado. Y el tercer lavado se repetirá desde el paso 2 hasta el paso 11, hasta la muñeca. Se mantendrán las manos por encima de la cintura, se cerrará la llave del agua y se secará con una compresa estéril. Y esta imagen nos ilustra el procedimiento de higiene de manos quirúrgico. Higiene de manos con solución alcohólica. Son más eficaces aquellas soluciones con concentraciones entre el 60 y el 95%. Generalmente se deben ubicar los dispensadores en las zonas próximas a la atención del paciente. Y en la imagen podemos ver ilustrado el procedimiento. Uso de elementos de protección personal. Estos pueden ser usados por el personal de salud o por algunos familiares para crear una barrera entre el ambiente hospitalario y el paciente, además de prevenir una transmisión de agentes infecciosos. En la imagen podemos observar la bata, las gafas de protección ocular, el escudo facial, los guantes, el respirador y la mascarilla. Uso de elementos de protección personal en procedimientos asistenciales. A continuación podemos observar una tabla donde nos indica qué tipo de elemento de protección personal es el indicado para la ocasión. Orden de colocación de los elementos de protección personal. Primero se colocaría la bata, luego la mascarilla, las gafas de protección ocular, el escudo facial, se cerraría la bata, se colocaría el respirador y por último los guantes. Desinfección de equipos y superficies. Debido a que hay diferentes tipos de microorganismos que son contaminantes del ambiente y responden a diferentes métodos disponibles de aseo, limpieza y desinfección, es importante reconocer dónde está la suciedad visible e invisible, la materia orgánica y la suciedad en superficies inanimadas, para así proceder con la realización de la limpieza, siempre previa a la desinfección. A continuación, veremos los productos usados en la desinfección de equipos y superficies junto a el espectro de acción y sus usos. Manejo de la ropa.
Esta puede ser una gran portadora de microorganismos y deben llevar un debido manejo. Después del uso en la clínica, no se debe sacudir ni colocarla en contenedores cerrados. La ropa con fluidos corporales se separa en bolsas plásticas cerradas y no dejar la ropa en la unidad del paciente. Retiro de la ropa sucia y traslado a la zona de lavado. Se traslada en contenedores cerrados, evitando el contacto con el personal. Y antes de introducirla a los contenedores, se debe retirar la materia orgánica. Manejo de la ropa en la lavandería. Se debe establecer una zona para la separación de ropa y elementos cortopunzantes. Lavado de ropa. Esta se lava en máquina con agua caliente, detergente común y los químicos deben cumplir con la normatividad ambiental por mínimo 25 minutos. Se le puede añadir también una solución clorada para mayor seguridad. Después del lavado se seca y se plancha a más de 150 grados centígrados. Por último, el traslado y el almacenamiento se traslada en paquetes protegidos con cubierta textil y se almacena la ropa en lugares secos y libres de polvo. Medidas tomadas en el aislamiento. ¿El paciente tiene una condición que se transmite de persona a persona? Si no, se tomarán las precauciones estándar y se le llevará a una habitación normal. Si sí, la enfermera o el médico tratante decidirá cuáles son las precauciones a tomar, ya sea de contacto, por gotas, protectoras o precauciones por vía aérea. Se comunicará al equipo de salud y el paciente, además de los familiares, de las medidas que van a ser implementadas. Se trasladará al paciente a una habitación designada y se abastecerá con los elementos de protección personal. Además, se identificará la puerta de la habitación o la cama del paciente. Precauciones en el aislamiento. Precauciones por contacto. Se usan para la prevención de microorganismos por contacto directo e indirecto, usando gafas, guantes desechables y bata desechable, y evitando tener contacto con las heridas y fluidos. Precauciones por gotas. Cuando existe la posibilidad de contagio a causa de gotas respiratorias, ya sea al toser, hablar o estornudar, implicará la colocación de mascarillas quirúrgicas en el profesional de salud y en los pacientes. Precauciones por vía aérea. Al transmitir los microorganismos en partículas más pequeñas suspendidas en el aire, se procede a usar mascarillas N95 o similares. Precauciones de protección. Estas son universales y se usan para prevenir la transmisión de enfermedades, incluyendo técnicas como el lavado de manos de forma rigurosa, el uso de los elementos de protección personal, la limpieza de las superficies y dispositivos, el manejo seguro de materiales biológicos, junto a los desechos, y todo esto para evitar una infección tanto al personal de salud como al paciente. Los residuos hospitalarios son sustancias o subproductos que se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso, generados en la prestación de servicios de salud, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento, la rehabilitación. A continuación podemos ver una imagen donde están la clasificación de los residuos hospitalarios. Buenas tardes compañeros, esta es mi presentación sobre la prevención de caídas en ámbitos hospitalarios. Como introducción, tenemos que las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores que se utilizan para medir la calidad de los cuidados a los pacientes en las instituciones de salud. En el ámbito hospitalario se define una caída como un cambio de posición brusco e involuntario de un individuo a un nivel inferior sobre un objeto o sobre el suelo que puede producir daño o lesión física y o psicosocial. Las caídas se clasifican en tres tipos. La primera son las caídas accidentales. Corresponden al 14% del total de caídas según las estadísticas. Son involuntarias, es decir, no son predecibles porque no es culpa del paciente y los pacientes caen por presencia de condiciones adversas, condiciones que son ajenas a ellos mismos, como los derrames en el suelo, el desorden,
la iluminación inadecuada, las fallas en equipos, un tropezón, una marcha normal, un error de juicio, una marcha con arrastre en los pies o muebles inestables. Tenemos las caídas fisiológicas anticipadas, que corresponden al 80% de las caídas y son predecibles. Esas se presentan por tropezones o resbalones en pacientes que tienen antecedentes de caída, dificultad para caminar, incapacidades mentales o cognitivas, pacientes que necesitan auxilio para la marcha, como los pacientes que utilizan bastones o muletas, pacientes con líquidos endovenosos en portazueros y también pacientes con sonda vesical. La última son las caídas fisiológicas no anticipadas, que corresponden al 6% de las caídas, no se esperan y no son predecibles la primera vez, y el objeto es prevenir una segunda caída. Se presentan en pacientes que tienen desmayos, ataques epilépticos, fracturas de cadera o que están tomando algún medicamento. Se ha logrado identificar que hay una serie de acciones inseguras que contribuyen a aumentar los niveles de caídas. Entre esas acciones inseguras encontramos no identificar el riesgo de caída de los pacientes, dejar al paciente solo, una inmovilización inadecuada del paciente, movilizar al paciente con un equipo humano insuficiente o realizar limpieza inadecuada de pisos. También trasladar los pacientes por medio de equipos que no son adecuados. Teniendo en cuenta las acciones inseguras, para mitigar el impacto hay que hacer uso de barreras o de defensas humanas, físicas, naturales, administrativas o tecnológicas. En este caso, si la acción insegura es no identificar el riesgo de caída del paciente, entonces lo que debemos hacer como barrera es aplicar el instrumento de valoración de riesgo de caídas, identificar al paciente con barras de colores o con códigos de barra para saber que tiene riesgo alto de caída. Si, por ejemplo, la acción insegura es dejar solo al paciente, entonces debemos hacer lo contrario, acompañarlo al baño, a cualquier otro servicio, diseñar protocolos de traslado de pacientes dentro de la institución. Si la acción insegura se refiere a una inmovilización inadecuada, entonces debemos aplicar barreras ya de tipo tecnológico, como por ejemplo colocar barandillas en las camas, de tipo administrativo, ubicar a los pacientes inmovilizados cerca del puesto de enfermería, y también de parte administrativa, utilizar talleres, hacer talleres de inmovilización con el personal asistencial. Si la acción insegura se refiere a la movilización del paciente con un equipo humano insuficiente, entonces debemos asegurarnos que las camas puedan moverse a voluntad del personal de salud, que desciendan, asciendan, que esté todo bien lubricado, que tengan rodamientos óptimos. También informar al paciente sobre la importancia de evitar movilizarse sin la supervisión del personal asistencial. Por último, si nuestra acción insegura es la limpieza de pisos de forma inadecuada, entonces como barrera administrativa debemos diseñar un manual de bioseguridad. Como barreras tecnológicas, colocar pisos antideslizantes, asegurar caminos y pasillos libres de obstáculos y utilizar los avisos de precaución. Por último, hay que hacer seguimiento y monitorización de las caídas. Entonces, debemos tener un indicador que nos ayude a hacer seguimiento de las actividades que estamos implementando. Por ejemplo, las acciones que vimos en la diapositiva anterior nos pueden ayudar a reducir la frecuencia de las caídas. Entonces, debemos revisar la tasa de caídas hospitalarias por cada 1000 días. Y también hacer mediciones en pacientes adultos y en pacientes en todas las edades para verificar que sí estén surtiendo efecto. Y así terminaría mi presentación sobre la prevención de caídas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Kelly Daniela Bermúdez. Les voy a hablar sobre la prevención de riesgos de administración de medicamentos y su importancia. Los principales objetivos de la correcta administración de medicamentos es fundamental concientizar no solo a los pacientes, sino también al personal de salud de cómo debe ser una correcta administración de los fármacos y de los medicamentos, ya que la seguridad es
Esto garantiza la seguridad y efectividad de nuestros pacientes. Seguir las indicaciones del médico profesional de salud y atender las etiquetas de los medicamentos, usar las dosis correctas y usarlas en el momento adecuado y de la manera prescrita es importante, ya que esto da una garantía para la efectividad del tratamiento. Además, esto influencia, como lo dije anteriormente, influencia positivamente en la eficacia del tratamiento y evita, al evitar la administración inadecuada, se pueden prevenir daños adversos al paciente. De pronto una alergia, una intoxicación o cosas por el estilo. La administración adecuada de medicamentos es fundamental, ya que contribuye a la eficacia del sistema de salud, y esto al reducir la incidencia de complicaciones evitables, hospitalizaciones adicionales y costos asociados. Esto beneficia tanto a los pacientes como a los proveedores de atención médica y a los sistemas de seguros de salud. En resumen, la administración adecuada de medicamentos es esencial para garantizar la seguridad, eficacia y eficiencia de los tratamientos médicos, así como mejorar los resultados de salud de los pacientes. ¿Qué queremos decir con esto? Los pacientes muchas veces no pueden sanar, no pueden llevar un proceso adecuado, no pueden salir de su molestia o su afección debido a eso mismo, a que no se hace una correcta administración de la medicación. Puede ser muy peligroso no hacer la correcta administración, y algunos de esos factores se los quiero explicar a continuación. Bueno, en la correcta medicación se debe administrar el medicamento que garantice la efectividad y la seguridad del tratamiento. Se debe tener conocimiento profundo respecto a la medicación. Por ejemplo, nombre genérico y comercial de la medicación, la dosis adecuada, la variedad de clase de ese medicamento, la variedad de la edad, el peso y otros factores. La vía de administración, efectos secundarios, siempre se debe consultar mediante fuentes confiables y que garanticen la calidad y efectividad del mismo. Por otro lado, siempre se debe verificar que sea el paciente correcto al que se le está administrando el medicamento. Se le debe verificar el brazalete de identificación del paciente, confirmar el documento de identidad, nombre completo, verificar orden de medicación o procedimiento si este se encuentra acorde al paciente, además de su historia clínica. Uno de los factores más importantes que se deben tener en cuenta es el etiquetado y la preparación, ya que en las etiquetas trae toda la información vital de tal como los medicamentos, donde nos explica la fecha de caducidad, nos da los elementos que trae, los componentes, la dosis, y en muchas ocasiones nos dice incluso nos da las instrucciones de almacenamiento y su tiempo de vida. Además, la correcta preparación implica seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante, principalmente en lo que respecta a la dilución o reconstitución. La higiene y desinfección es un factor muy importante a la hora de hacer la administración de medicamentos. Y en cuanto a todo lo que abarca la salud, ya que es sumamente importante el lavado de manos, el uso adecuado de guantes, mantener las superficies y los equipos limpios, almacenar adecuadamente los medicamentos y sobre todo tener higiene no solo personal, sino también en el área donde se está manejando todo esto.
Después de haber leído y haber estudiado un poco sobre este tema, eh, podemos concluir que después de todo es importante monitorizar al paciente para detectar cualquier efecto adverso o respuesta inesperada. Esto puede implicar la observación de signos o evaluación de síntomas, la comunicación regular con el paciente para evaluar la eficacia del tratamiento. En resumen, la correcta administración de medicamentos requiere un enfoque integral que abarque desde la prescripción segura hasta la monitorización y seguimiento del paciente. Cada paso del proceso se debe realizar con atención y precisión para garantizar la seguridad y eficacia del mismo. En base a todo lo realizado y lo leído anteriormente, es vital conocer y realizar una correcta administración y manejo de medicamentos, ya sean fármacos o solo medicamentos, ya que esto es al proporcionarnos información clara y comprensible, y así vamos a poder que el paciente sienta mayor seguridad, va a sentirse más tranquilo, le vamos a brindar esa seguridad y sobre todo, que es lo que buscamos, que al hacerle una correcta administración de su tratamiento logre la efectividad que estábamos buscando. Gracias. Mi nombre es Mateo Restrepo Zavala y el día de hoy vengo a hablarles sobre las prevenciones de riesgos radiológicos. La prevención de riesgos radiológicos es un tema de gran importancia en diversos ámbitos, especialmente en el campo de la medicina y la radiología. La exposición a radiaciones ionizantes conllevan a riesgos tanto para el médico personal como para los pacientes, por lo que es fundamental implementar medidas de prevención y protección. Empezaremos el tema hablando principalmente de los tipos de radiación. Tenemos radiación no ionizante y radiación ionizante. En este caso, la radiación no ionizante es un tipo de radiación como las ondas de radio, la luz visible y los microondas. Esta tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no es suficiente para eliminar los electrones de los átomos. En este caso, esta es una radiación que no es dañina para el ser humano. La radiación ionizante, en este caso como los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa y beta, tienen la energía suficiente para desaparecer electrones de los átomos, lo que puede causar daños a las células y al ADN, aumentando el riesgo de efectos nocivos para la salud como el cáncer. Acá puse algunos ejemplos de los aparatos que emiten estas radiaciones. Ejemplo, tenemos en la radiación ionizante en un entorno médico, tenemos los rayos X utilizados para diagnósticos mediante imágenes, el tratamiento de cáncer y otras enfermedades, así como la medicina nuclear que emplea material radiactivo para diagnosticar tratamientos e investigaciones. La radiación ionizante en aplicaciones industriales, en este caso las aplicaciones industriales de la radiación ionizante incluye la esterilización de materiales, la medición de espesores y densidades, la gamografía o radiografía industrial para verificar uniones de soldaduras, detectores de seguridad, vigilancia mediante rayos X en aeropuertos, edificios, oficinas, entre otros. Efectos en el cuerpo humano. La exposición a niveles muy altos de radiación, como los producidos por una explosión atómica, pueden causar efectos agudos sobre la salud, como quemaduras en la piel y síndrome de la radiación aguda. La fotografía que se encuentra a blanco y negro pertenece a Harry Kidd, fallecido por radiotoxemia por un accidente como parte del proyecto Manhattan. Como podemos observar, la piel se desprende de la carne. Esto debido
a la gran exposición que tuvo que someterse este hombre a la radiación. La imagen que se encuentra abajo, esta es debido a una quemadura por radiografías o radioterapias para tratar el cáncer. Cáncer a largo plazo. Los estudios han demostrado que la radiación, incluso en dosis bajas o distribuida en un periodo prolongado, puede aumentar el riesgo de cáncer. La exposición a la radiación, especialmente la radiación ionizante, puede dañar los tejidos al cambiar la estructura celular y dañar el ADN, lo que puede provocar la formación de tumores cancerosos. Algunos tipos de cáncer asociados con la exposición a la radiación incluyen el cáncer de tiroides, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y otros tipos de cáncer. Como podemos ver en las imágenes, en el caso del cáncer de mama, cómo se va deteriorando la parte, en los pulmones igual. Esto debido a que esta persona o se expuso demasiado tiempo a largo o prolongado plazo a esta radiación ionizante, lo que provoca que se generen estos tumores cancerosos. Medidas de seguridad. Bueno, en este punto hay que analizar cada una de estas medidas y vamos a explicarlas. Principalmente tenemos el control de acceso y seguridad física. Esto quiere decir que es ilimitado el acceso a áreas donde se manejan fuentes de radiación. Así, se busca asegurar la protección física de las instalaciones radiológicas. También tenemos la capacitación y entrenamiento del personal. Esto proporciona formación adecuada sobre los riesgos asociados con la radiación, así como sobre medidas de seguridad y los procedimientos de emergencia. Tenemos los procedimientos de emergencia, lo que estábamos hablando. Establecer protocolos claros para situaciones de emergencia, incluyendo la evacuación segura y la atención médica inmediata en el caso de una exposición accidental. También encontramos el monitoreo y dosimetría personal. Esto se realiza con un fin de hacerle seguimiento y regular la exposición a la radiación del personal mediante dosímetros personales y monitoreo ambiental. Encontramos aquí equipos de protección personal. Bueno, este punto es muy importante ya que esta protección radiológica se utiliza como barreras y blindajes adecuados, así como equipos de protección personal, como delantales plomados, gafas de plomo, guantes, protección de gónadas, para reducir la exposición a la radiación del personal, de este caso del área de la radiografía.